Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su tercera clase de física. Mi nombre es Danitza de la Liga STEAM y hoy seré su profe. El tema que vamos a ver hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hoy vamos a aprender qué es este movimiento rectilíneo uniformemente variado, qué es aceleración y aceleración media, y vamos a ver algunas ecuaciones y gráficas del movimiento uniformemente variado. Entonces veamos qué es este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento se caracteriza porque su trayectoria es una recta y la velocidad varía uniformemente en valor, lo que significa que posee aceleración constante. Y el valor de la aceleración es distinto de cero. Este movimiento también es llamado movimiento uniformemente acelerado o abreviado MUA. Cuando un móvil se mueve con aceleración constante, su velocidad cambia en la misma cantidad por unidad de tiempo. ¿Ven el ejemplo del ciclista? Al iniciar su recorrido, lo que tiene es una velocidad de 0 en un tiempo de 0. Entonces, ¿qué pasa si transcurre un tiempo de un segundo? Va a adquirir una cierta velocidad. En este caso vamos a decir que esa velocidad va a corresponder a 10 metros sobre segundo. Otra vez, pasa un cierto tiempo de un segundo y su velocidad otra vez cambia y esta vez su valor es de 20 metros sobre segundo. Otra vez ya está acelerando, ya ha calentado y llegamos a una velocidad de 30 metros sobre segundo para un tiempo total de 3 segundos. Han visto que desde 0 en un segundo ha cambiado a 10 metros sobre segundo, en otro segundo ha cambiado a 20 metros sobre segundo. Y en un tercer intervalo ha cambiado a 30 metros sobre segundo. Entonces, en una misma cantidad de tiempo, que es de un segundo, ha cambiado una velocidad de 10 metros sobre segundo por cada segundo. Entonces, cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede suceder que, en un primer caso, su rapidez aumente si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. ¿Qué quiere decir que tengan el mismo signo? Que estén en un mismo sentido. Pueden ver el ejemplo del coche. En un inicio está arrancando, ya que la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, entonces va aumentando su velocidad y al final llega a tener una velocidad mucho mayor de la que inicialmente tenía a una aceleración constante. Otro caso que se puede dar es cuando su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estén en distintos sentidos. En este caso, la aceleración está en sentido contrario a la velocidad. Eso quiere decir que si el móvil estaba avanzando a una velocidad, se va a ir deteniendo. Veamos el ejemplo del coche. Entonces teníamos que avanzaba a una velocidad rápida, pero como su aceleración está en sentido contrario a la velocidad, esta velocidad va a ir disminuyendo hasta el momento en el que se detenga. Vamos con el ejemplo de Toto. En este caso, Toto se encuentra con un dinosaurio. Entonces, anotamos en ese momento un tiempo de 0 segundos y una velocidad inicial de 0, porque se ha encontrado directamente con el dinosaurio. Entonces, este dinosaurio lo persigue y Toto está escapando, y para alejarse del dinosaurio necesita acelerar. No puede ir a una velocidad constante, ya que el dinosaurio también lo puede alcanzar. Entonces, para un tiempo de un segundo, lo que ha ocurrido es que la velocidad de Toto ha cambiado a 10 kilómetros sobre hora. Después pasa un segundo más. Entonces la velocidad de Toto ha cambiado a 20 kilómetros sobre hora. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un cambio de velocidad de 10 kilómetros por hora en un tiempo de un segundo. Toto ha estado acelerando para escapar justamente del dinosaurio. Bien, entonces si hemos entendido algo de los conceptos que hemos hablado, vayamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué decimos que el MRV es un movimiento rectilíneo? Inciso A, porque su trayectoria es una recta. Inciso B, porque su desplazamiento es una recta. Inciso C, ninguna. Te daremos un tiempo para que puedas responder. Bien, el tiempo se ha acabado. Entonces, la respuesta correcta es porque su trayectoria es una recta. ¿Por qué el desplazamiento no?
¿Se recuerdan que habíamos hablado que el desplazamiento es esa línea que se forma entre un punto inicial y un punto final? Entonces, independientemente de cómo fuera la trayectoria, el desplazamiento siempre va a ser esa línea recta de un punto inicial a un punto final. Entonces, no nos podía definir si era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pasemos a conocer qué es la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial. Se define como la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo. La aceleración relaciona los cambios de velocidad con el tiempo en el que se producen, es decir, mide cómo de rápidos son los cambios de velocidad, como en el ejemplo de Toto, ¿se recuerdan? Para el sistema internacional, su unidad que manejamos es el metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver otra vez el ejemplo de Toto, pero en este caso supongamos que él hace estos cambios de velocidad de manera más lenta. Entonces, otra vez se encuentra con el dinosaurio en un tiempo de 0 segundos, una velocidad inicial de 0 kilómetros sobre hora. Después pasa una hora y recién hay un cambio de velocidad de 10 kilómetros sobre hora. Otra vez vuelve a pasar otra hora y su velocidad es de 20 kilómetros sobre hora. ¿Se dan cuenta que la variación de la velocidad es la misma, de 10 kilómetros sobre hora con el anterior ejemplo? Pero ¿qué ha pasado con el intervalo de tiempo? En este caso, Toto le ha costado mucho más tiempo llegar a esa velocidad, más o menos una hora. En cambio, en el anterior ejemplo habíamos visto que solo llegaba a esa velocidad en un segundo. Entonces, si la velocidad cambia rápidamente en un lapso de tiempo, la aceleración es mucho mayor, como en el primer ejemplo. Veíamos que Toto cambiaba su velocidad rápido, en un segundo, por lo tanto la aceleración era mucho mayor. Ahí vemos que está escapando rápido. Después cambia la velocidad lentamente, como es en el caso del último ejemplo. En este caso le toma más tiempo hacer ese cambio de velocidad, una hora. Y vemos que es un poco más lento, por lo tanto la aceleración también es menor. Entonces, la aceleración de Toto en el primer ejemplo es mayor, porque ese intervalo de tiempo que tarda en el cambio de velocidad era de un segundo, como podemos ver en el ejemplo otra vez. Y después, un segundo más le tarda para que al final su velocidad sea de 20 kilómetros sobre hora. Por tanto, la aceleración es la rapidez con que está cambiando la velocidad. Mayor aceleración cuando este cambio es muy rápido y menor aceleración cuando el cambio de velocidad es más lento. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nos dice, los autos de carrera número 7 y número 3 se encuentran corriendo con la misma velocidad constante hasta las 10 a.m. Pero a las 11 a.m. el auto número 7 fue el primero en llegar a la meta. Entonces nos pregunta, hasta las 10 a.m., ¿cuál era la aceleración de los autos? Bien, para contestar esta primera pregunta tenemos que volver a leer el enunciado en la parte de la velocidad. Nos dice que este carro número 7 y el carro número 3 se encuentran corriendo con la misma velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces, la primera pregunta decimos que no tenían aceleración. Para la segunda, nos dice, hasta las 11 a.m., ¿qué auto aceleró más que el otro? En el enunciado nos decía que el auto número 7 fue el primero en llegar a la meta. Si en un momento se encontraban a una velocidad constante, entonces, para que el auto número 7 haya llegado antes que el número 3, en un momento ha tenido que acelerar, ¿verdad? Entonces ha tenido que acelerar incluso mucho más que el auto 3 para llegar antes que este o para llegar primero a la meta. Respondemos que el auto que aceleró más que el otro es el 7, más que el 3. Pasemos a ver qué es la aceleración media. La aceleración media es el cociente de la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Para saber qué tan rápido está cambiando la velocidad de cierto cuerpo, debo dividir ese cambio de velocidad delta V por el tiempo, delta T, que tardó en producirse. Es a lo que llamamos aceleración media, y lo podemos definir de la siguiente manera.
vemos un carro que en un principio se encuentra a una velocidad inicial. Después tiene una aceleración constante hasta llegar a una velocidad final denominada v. La distancia que recorre va a ser x, va a llegar de un punto A a un punto B. Por lo tanto, vamos a decir que la aceleración media va a ser ese delta de velocidad, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el delta del tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Este tiempo muchas veces puede variar. Generalmente el tiempo inicial lo tomamos como 0, ya que consideramos que comienza en un origen. Entonces solamente tomamos el tiempo que se tarda en hacer ese recorrido. En este caso, la aceleración va a estar denominada por la letra A. La velocidad, como habíamos dicho, va a ser la v, y la primera letra que ven es la velocidad final. Después, v sub 0 es la velocidad inicial, el tiempo t, sin ningún subíndice, es el tiempo final, y el tiempo t sub 0 es el tiempo inicial. Veamos lo mejor esto en un ejercicio que nos dice: un automóvil que viaja sobre un camino recto a 90 km por hora disminuye su velocidad a 40 km por hora en 5 segundos. Nos pregunta, ¿cuál es la aceleración promedio? Entonces, para la solución, primero escribimos los datos. La velocidad inicial va a ser 90 km sobre hora. La velocidad final, 40 km sobre hora. Y en el lapso que hace este cambio de velocidad es 5 segundos. Entonces, primero convirtamos de kilómetros a hora a metros por segundo. Utilizamos los factores de conversión que hemos visto en anteriores clases. Partimos de 90 kilómetros sobre hora. Entonces nos manejamos en la magnitud primero del tiempo. Una hora equivalen a 60 segundos, otra vez estamos en minutos. Un minuto equivale a 60 segundos y después ya hemos llegado a segundos. Pasemos a convertir los kilómetros en metros. Tenemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Realizando toda esta operación nos queda como resultado final que es 25,0 metros sobre segundo la velocidad inicial. Para la velocidad final partimos de los 40 kilómetros sobre hora. Nos seguimos moviendo en la magnitud del tiempo para convertir. Una hora equivale a 60 minutos estamos ahora en minutos. 1 minuto a 60 segundos, ya hemos llegado a segundos, a lo que queríamos para la velocidad, entonces pasamos a convertir los kilómetros. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Realizando toda esta operación, otra vez tenemos que la velocidad va a ser 11,1 metros sobre segundo. Habíamos dicho que los datos eran ciertas velocidades, pero ahora las hemos convertido a metros sobre segundo. Tenemos ahora que la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo. La velocidad final 11,1 metros sobre segundo y el intervalo de tiempo lo seguimos manejando en segundos. Entonces, para hallar la aceleración media, lo que debemos hacer es utilizar la anterior ecuación que hemos visto, que es el delta de velocidad respecto del delta del tiempo, o la variación de la velocidad respecto de la variación del tiempo. Para esto sabemos que ese delta significa la velocidad final menos la velocidad inicial respecto el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso la velocidad final es 11,1 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 25,0 metros sobre segundo. Todo esto tiene que estar dividido entre el intervalo de tiempo. Habíamos dicho que el tiempo inicial generalmente es 0, entonces solamente anotamos el tiempo que tardamos en hacer este cambio de velocidad, que sería 5 segundos. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que la aceleración es menos 2,78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa ese menos? Si se dan cuenta, hemos pasado de una velocidad mayor a una velocidad menor. Por lo tanto, quiere decir que ese auto estaba desacelerando. Por lo tanto, la aceleración estaba en sentido contrario a su velocidad y en algún momento se va a detener. Pero entonces, ese signo menos de la aceleración expresa eso, que la aceleración estaba en sentido contrario a la velocidad. Pasemos a ver lo que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Debemos realizar las siguientes consideraciones al aplicar las ecuaciones de este movimiento.
Uno de ellos es, si la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos, el móvil desacelera, que quiere decir que va frenando, como lo hemos visto en el ejemplo. Si la velocidad y la aceleración tienen igual sentido, el móvil acelera, quiere decir que aumenta su rapidez. Después también tenemos que considerar que si el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0. En cambio, si el móvil va frenando y en un momento se detiene, la velocidad final va a ser 0. Bien, entonces las ecuaciones de la velocidad en función del tiempo la hallamos de la definición de la aceleración, que en este caso sería el delta de velocidad respecto del delta del tiempo. ¿Se recuerdan? Ahora lo que hacemos es despejar la velocidad final, con lo que obtenemos la ecuación que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pasemos a ver otra ecuación. En este caso, la velocidad en función del desplazamiento, que nos dice que es esa velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Otra ecuación es el desplazamiento en función del tiempo, que va a ser el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también podemos considerar una última ecuación que nos indica que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Pasemos a verlo esto con un ejercicio. Para este caso nos dice, un automóvil que va a 85 km/h en un camino recto se detiene en 10 segundos. ¿Qué tan lejos viajó el auto durante ese tiempo? Nos está pidiendo el desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son los datos? Nos dice que la velocidad inicial es 85 km/h y que se detiene en un tiempo de 10 segundos. Primero, otra vez, convertimos esos 85 km/h en metros sobre segundo. Entonces, partimos de los 85 km/h. Vamos a llevarlo a segundos. Primero, de horas a minutos. Una hora equivale a 60 minutos. Después de minutos a segundos. Un minuto equivale a 60 segundos. Ahora los kilómetros a metros. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Haciendo toda esta operación obtenemos que la velocidad es 23,6 metros sobre segundo. Entonces vamos a hallar la aceleración. La aceleración sabíamos que es la variación de la velocidad respecto del tiempo. En este caso tenemos que la velocidad final es 0 y la velocidad inicial es 23,6 metros sobre segundo. El tiempo que tarda va a ser 10 segundos. Haciendo estas operaciones obtenemos que la aceleración es menos 2,36 metros sobre segundo al cuadrado. Ese menos indica que está desacelerando. Después, una vez que tenemos la aceleración, utilizando la ecuación del desplazamiento en función del tiempo, vamos a obtener lo que nos pedía el ejercicio. Por lo tanto, la velocidad inicial sabíamos que era 23,6 metros sobre segundo. Nos dice que lo multipliquemos por el tiempo, que son 10 segundos. Más 1/2 de la aceleración. La aceleración la ponemos con todo y su signo. Entonces, menos 2,36 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, que era 10 al cuadrado. Entonces tenemos que el desplazamiento había sido de 118 metros. Podemos utilizar la otra ecuación que habíamos visto y de esa manera evitar utilizar los cuadrados. Entonces sabíamos que el desplazamiento tenía que ser la velocidad inicial más la velocidad final dividida entre 2 por el tiempo. La velocidad inicial, 23,6 metros sobre segundo. La velocidad final es 0 porque se detiene, dividida entre 2 por el tiempo que es 10 segundos y obtenemos exactamente el mismo resultado. Pasemos a otro ejercicio. En este caso nos dice, un tren viaja sobre rieles rectos. Tiene una velocidad inicial de 45 km/h. Se aplica una aceleración uniforme de 1,5 metros sobre segundo. Conforme el tren recorre 200 metros. ¿Cuál es la velocidad del tren al final de este desplazamiento? ¿Y cuánto tiempo toma al tren recorrer los 200 metros? Entonces, veamos qué datos primeramente tenemos.
una velocidad inicial de 45 km sobre hora, una aceleración de 1.5 metros sobre segundo y un desplazamiento de 200 metros. ¿Qué nos pide hallar? El inciso A nos pide hallar la velocidad final y el inciso B el tiempo en el que tarda. Hacemos otra vez conversiones, 45 km sobre hora a metros sobre segundo da 12,5. Después, si hacemos uso de la ecuación de velocidad final en función del desplazamiento, tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, que era 12,5 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, por el desplazamiento, que es 200 metros, obteniendo un resultado de 756,25. Pero a esto nos falta sacarle la raíz cuadrada para obtener la velocidad. Entonces, su resultado va a ser 27,5 metros sobre segundo. Ahora pasemos a hallar el tiempo en el que tarda. El tiempo lo vamos a hallar con la ecuación de la velocidad en función del tiempo, que nos dice que la velocidad final, en este caso, que va a ser 27,5 metros sobre segundo, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 12,5, más la aceleración, que nos daba como dato 1.5, por el tiempo que no conocemos. De esta ecuación, lo único que nos falta es despejar el tiempo. Entonces, obtenemos que el tiempo equivale a 10 segundos. Pasemos a ver lo que son las gráficas del MRV. En un primer caso tenemos que la gráfica de velocidad versus tiempo es una recta cuya pendiente es la aceleración media del móvil, que quiere decir que esa inclinación de la recta va a depender de la aceleración. Entonces, para calcular la velocidad inicial, tenemos que determinar el punto de corte de la recta con el eje B. En este caso, ese punto, ese corte, coincide con el punto de origen, entonces la velocidad inicial es 0. Pero puede ocurrir otros casos, en el que cuando choca esa recta con el eje de la velocidad, pueda tener un valor distinto de 0, como en el ejemplo B sub 0, o que sería la velocidad inicial. Después, para calcular la aceleración del movimiento, se debe calcular la pendiente de la recta. En otras palabras, como habíamos visto la definición de la aceleración, la variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo. Para el caso de la gráfica, la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Después, en el área comprendida entre la pendiente, las verticales y el eje de los tiempos representa la distancia recorrida por el móvil. Entonces, si tenemos nosotros una pendiente, el área que se forma debajo de esta recta o de esta pendiente va a corresponder al desplazamiento. Y como pueden ver, forma en realidad lo que son el área de un triángulo más el área de un rectángulo, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos que el desplazamiento en sí va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo. Otro caso, en el desplazamiento versus el tiempo. La gráfica es una parábola. Si esta parábola se abre, quiere decir que la aceleración es positiva. En cambio, si se cierra, la aceleración es negativa. Cuanto más cerrada sea esta parábola, mayor es la aceleración. Y estas parábolas siempre tienen inicio en el punto de origen. En el caso de la gráfica aceleración versus tiempo, esta es una recta horizontal. ¿Por qué? Porque en el movimiento rectilíneo uniformemente variado habíamos dicho que la aceleración es constante. Entonces va a tener el mismo valor para cada intervalo de tiempo. Pasemos a ver esto con un ejemplo. La gráfica de velocidad-tiempo corresponde al movimiento de un automóvil que viaja por un camino recto. El problema nos pide que calculemos cuál es la distancia recorrida total de este automóvil. Para eso lo que tenemos que hacer es sumar los desplazamientos. En este caso, el desplazamiento va a ser el área que se forma debajo de esa curva. Para eso tenemos que vamos a tener un desplazamiento del x1, un del x2 y un del x3. En el caso del delta x2 vemos que es el área de un rectángulo, entonces es altura por base.
no hay mayor dificultad. Sin embargo, en el delta x1 y en el delta x3 vamos a ver que son áreas de triángulos, pero simplemente va a ser un medio de la altura por la velocidad. Entonces, pasemos primero por el más fácil. El delta x2, vamos a tener que en este caso la altura corresponde a la velocidad, que va a ser 30 metros sobre segundo. Y la base corresponde al tiempo. En este caso es 30 menos 10 segundos. Haciendo las operaciones tenemos que ese desplazamiento delta x2 es de 600 metros. Pasemos para el delta x1. El delta x1 habíamos dicho que es el área de un triángulo. Entonces va a ser un medio de la velocidad, que corresponde igual a la altura, que va a ser a 30 metros sobre segundo. Y el tiempo va a ser el intervalo del delta x1. Entonces va a ir de 0 a 10, por lo tanto es 10 menos 0 segundos. Haciendo operaciones tenemos que ese valor va a ser 150 metros. Para el delta x3 lo mismo, un medio por la velocidad, en este caso sigue siendo la altura, y esa altura es 30 metros sobre segundo. En este caso el tiempo va a ser el intervalo del delta x3, que es 36 menos 30 segundos. Y ese desplazamiento de delta x3 corresponde a 90 metros. Entonces, para calcular la distancia recorrida solamente sumamos todos esos desplazamientos, que nos daría que 600 más 150 más 90, una distancia recorrida total de 840 metros. Hoy vamos a hablar de Henrietta Swan Leavitt. Ella nació en Lancaster el 4 de julio de 1868 y falleció en Cambridge el 12 de diciembre de 1921. Fue una astrónoma estadounidense que cambió la manera de observar el universo, gracias a sus descubrimientos sobre la luminosidad de las estrellas. Leavitt estudió las estrellas variables cefeideas, cuyo brillo varía con periodos regulares en el observatorio del Harvard College. Descubrió y catalogó estrellas variables de las nubes de Magallanes, lo que le permitió deducir en 1912 que las cefeidas de mayor luminosidad intrínseca tenían largos periodos, estableciendo la relación entre ambas características. Sus descubrimientos ayudaron a determinar la distancia de cefeidas y fueron utilizadas posteriormente para obtener la distancia a otras galaxias, tal y como lo hizo Edwin Hubble en los años 1920 con la galaxia Andrómeda. Bien, hoy aprendimos qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado y que también se llama movimiento uniformemente variado, acerca de la aceleración y la aceleración media, y también sobre ecuaciones y gráficas del movimiento uniformemente variado. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos. Chao.